18 minutos después de las 10 de la mañana en todo el territorio nacional. Avanzamos en esta mañana de día martes, compartiendo juntos esta jornada. Vamos a tomar contacto nosotros en esta mañana. Ya hemos tenido la oportunidad de dialogar, de hablar sobre este tema, pero es un tema que sigue siendo recurrente y que se sigue poniendo en agenda por la situación en la que estamos atravesando. Vamos a tomar contacto nosotros en esta mañana con el señor Gabriel Sabino, es el defensor adjunto del pueblo de la provincia de Santa Fe, a quien le voy a dar la bienvenida en esta mañana. Gabriel, buen día. Noemí, Nicolás, te saludamos aquí en FM10. Hola, buen día a todas y todos. Hola, buen día. Nicolás, hola, Noemí, ¿cómo van? Tanto tiempo. Muy bien. Gracias por atendernos y por este tiempo, Gabriel. Sí, para mí es un gusto estar con ustedes nuevamente, más allá que ayer me había comprometido en poder salir con ustedes, pero eventualidades que tenemos del trabajo, estuvimos todo el día abordando temas complicados como tienen que ver con algún tema de violencia y temas de abuso de menores tremendo. Claro. Así que estuvimos abocados con esa problemática con algunos casos particulares. Pero bueno, acá estoy con ustedes hoy y a disposición. Gabriel, la pregunta radica y comenzaríamos a charlar un poco sobre lo que sucede en las islas, que es un tema que, como decimos, es recurrente, pero se vuelve a poner solo en agenda porque es un tema que parecería no tener fin. ¿Cómo está la situación de esto? Bueno, como todos sabemos, la bajante, parece repetitivo lo que decimos, ¿no? La bajante extraordinaria del Paraná es creo también consecuencia de lo que está pasando. Piensen ustedes que uno está acostumbrado a ver el río Paraná y el volumen de agua que tiene el río Paraná, pensamos que el volumen es lo que tiene el río y en realidad el volumen mayor de agua que tiene el río Paraná es todo el humedal que se vuelca hacia la provincia de Entre Ríos. O sea, piensen ustedes que casi hasta Victoria llega todo el cordón y los riachos internos y las lagunas internas del río Paraná. Esto lo que hace que hoy no contemos con agua y lo que se plantea justamente es la combustión de todo el pajonal, todo lo que hay en esos lugares que afectan más allá de la intervención directa del hombre que muchas veces por acción y omisión de personas que prenden fuego directo e indirectamente causan estas grandes quemazones. El problema principal, lo que nosotros vemos, que no hay cortafuegos, que son cortafuegos naturales, quiero decir, que son justamente el agua misma que tiene el río Paraná y sus afluentes. Tenemos, por supuesto, para muchos meses, por lo menos hasta fin de año, con prácticamente esta sequía y esta falta de agua en el Paraná. Y si ahora en tiempos de frío se producen los incendios por el clima, ¿qué va a ser en verano? Que se espera que van a ser veranos mucho más calientes, como está pasando en Grecia, ¿no? Una isla, la segunda en importancia en Grecia, se está incendiando y la gente huyendo. Nosotros no tomamos dimensiones justamente de esto. Se han quemado muchísimas casas en los deltas. Sí. Hay muchísimos problemas. Por eso digo, hay que saber diferenciar lo que es la mano del hombre y lo que es causas naturales, ¿no? Claro. Yo creo que la bajante extraordinaria que tenemos, y ahora ya nosotros hemos tenido contacto con especialistas del INA, que es el Instituto Nacional del Agua, venimos monitoreando y llevando adelante un control institucional con el tema de esta bajante, y vemos que esto llegó para quedarse, más allá de la apertura que puede haber en las represas en nuestro límite y en Brasil. También tenemos cuestiones que tienen que ver con la niña y con la sequía y con la falta de lluvias, más allá de
esta problemática, también tenemos otra problemática que afecta por la bajante, que es el desmoronamiento y el desmoronamiento que tenemos en toda nuestra costa. Y en todo yo como siempre digo, yo estoy más o menos 3 días a la semana en el río, ¿no? Por actividad deportiva, y uno ve cómo se ha comido las islas. Hoy, si uno tiene la posibilidad, invito a que todos los que puedan hacerlo crucen a la isla, van a ver justamente no solamente los paredones que hay, sino cómo se fue. Hoy ya tenemos casi 100 metros menos de isla del otro lado de la parte de Entre Ríos, ¿no? Y las casas que estaban en el medio de la isla hoy están a la vera, y las que estaban a la vera hoy están bajo agua, mejor dicho, están destruidas porque se han caído. Después tenemos todo lo que está pasando en la Lechiguanita, donde está seca, muy seca, y todas las casas, las embarcaciones, porque uno no tiene dimensión de este lado el producto que ocasiona, la pérdida que ocasiona de las embarcaciones, todas destruidas, todas rotas, y no solamente después cuando viene otra vez el agua, seguramente todas esas embarcaciones que ya están rotas se van a inundar. Claro. Doblemente el costo, doblemente la pérdida, más allá, pensando en lo material, pero después si lo pensamos en la cuestión de flora, fauna, toda la pérdida que tenemos es tremenda. Uno no tiene la dimensión, o el ciudadano común no tiene la dimensión de cómo nos va a afectar ahora y a futuro el ecosistema en la región, justamente por esta bajante que tenemos extraordinaria del Paraná. Yo recuerdo hace algunos años atrás cuando se producían los pozos en la zona de la costa que tiene que ver frente al Monumento a la Bandera, que es donde la gente pasea por allí, donde atracan algunas embarcaciones para llevar a la gente de paseo por las islas. Los pozos que se hacían, pero grandes, que se hundían. Después no sé cómo hicieron, pero al parecer se fueron reparando. ¿Esa parte está segura? Y a ver, hay dos cuestiones. No soy ingeniero, pero claro. Hablando con los especialistas uno se va enterando. Una de las cuestiones es las napas de agua. Las napas de agua, piensen ustedes, todo el agua que corre por abajo sale o desembocaba en los ríos. Claro. Todo eso hace movimiento de tierra. O sea, las napas siguen fluyendo el agua, o la poca agua, hacia el río. Eso hace que la tierra se vaya a movimiento, que haya movimiento. El río servía como tapón o paredón, ya no está. Claro. Digo, seguramente van a ocurrir y van a seguir ocurriendo, y si vemos toda la vera del Paraná, cómo hay movimiento de tierra en todas las localidades, es impresionante. O sea, no solamente en Rosario o el Gran Rosario, si nos vamos más hacia el norte, está pasando exactamente lo mismo. Como uno muchas veces no tiene la información de las pequeñas localidades, en las barrancas que hay, en los lugares fiscales, pero es tremendo la erosión, tremendo lo que está pasando y sucediendo en toda la costa del Paraná, y no es una cuestión que el hombre puede hacer obras para contenerlo. Claro. La naturaleza siempre supera muchas veces la intervención del hombre, o sea, y el costo que eso genera, porque acá nosotros en Rosario tenemos la caída del playón del Parque España. O sea, era lo que vemos del otro lado, y no tenés que ser especialista como para saber que tarde o temprano iba a suceder. Claro. Como va a seguir sucediendo en otras partes. Claro. La pregunta, Gabriel, también le quería apuntar un poco. Hay un montón de organizaciones, entre ellas algunas que hacen referencia a todo este cuidado del ecosistema, cuidado de la flora, la fauna, como usted hacía referencia recién, y que, bueno, han hecho diferentes acciones dentro del marco de intentar de conseguir una ley de humedales. ¿La ley de humedales solucionaría ese problema? La ley de humedales es una punta, digo. No sé, porque en realidad es la responsabilidad de todo y cada uno de nosotros como funcionarios y nosotros como ciudadanos. Creo yo, el tema de la acción que hacemos en contra de nuestra propia naturaleza es producto más allá de que haya o no haya una ley. La ley lo que te hace, te da el marco, pero pensemos que hace muchísimos años que estamos discutiendo la ley de humedales, y la ley de humedales siempre termina
cortando o analizándose como una realidad de todo el país, cuando nosotros, nuestra particularidad del Delta tiene una particularidad muy distinta a lo que tienen los salares, lo que tienen otras partes de nuestro país. O sea, cada región tiene su realidad, su propia realidad, y creo que más allá de la intención de la ley de humedales de comparar, de cubrir a todas, seguimos en la discusión y seguimos más allá y de todas las buenas acciones que hacen las organizaciones protectoras y muchísimas organizaciones, no solamente locales, sino de todo el país e internacionales que han participado. Yo creo que todos queremos vivir en un ambiente sano, libre de contaminación, pero creo que todavía pasa por una cuestión netamente educativa. Si no, nosotros no pensamos en la cuestión educativa, no pensamos en cuestiones tan simples, sin llegar a la ley de humedales, sin pensar en la disposición o pensar en la separación domiciliaria de basura, de residuos. Eso es lo primero que tenemos que pensar como ciudadanos que queremos mejorar el planeta. Comenzar no tirando basura en la calle, que no se taponen todas las desembocaduras fluviales. Hay un montón de acciones que están antes, o el plástico, el uso del plástico, reducir el uso del plástico, la disposición del plástico final. Hay un montón de cuestiones que tenemos que velar, más allá de que está bueno pensar en una ley de humedales, trabajar en una ley de humedales que seguramente beneficie mucho, pero si todos los gobiernos y todos los funcionarios no pensamos en lo local, no pensamos en la acción individual que hacemos cada uno de los ciudadanos en particular, seguramente podemos seguir debatiendo y van a pasar 10 años y vamos a seguir charlando de esta misma situación si no comenzamos desde nuestra propia casa, desde nuestras propias acciones personales. El por qué no guardar un papel en el bolsillo y lo tiramos en la calle. ¿Por qué? Y porque también tiene que ver con la conducta que tenemos. Si vemos papeles tirados o las cosas rotas, ¿qué hacemos? Y generamos más papeles en la vía pública. Es un aprendizaje, esto tenemos que hacerlo desde la casa, tenemos que hacerlo desde los chicos en las cuestiones educativas, de los colegios. Si no vamos más allá que haya ley, no vamos a cambiar la conducta, no vamos a cambiar la cultura, más allá del esfuerzo que pongamos en tener una ley de humedales. Creo yo que la ley de humedales es el marco general hacia donde tendemos, pero creo que lo más importante es cambiar las acciones individuales de cada uno de los ciudadanos en particular, no acá en la provincia de Santa Fe, pero en general todo y cada uno de nosotros somos responsables. Porque Gabriel, estamos acostumbrados a decir siempre, la culpa es del Estado de no accionar, pero yo siempre digo que el Estado somos todos, los funcionarios, los buenos, los malos y el ciudadano común. Recordaba con esto que están conversando, ¿no? ¿Cuándo desaprendimos? Porque esto yo recuerdo muchos años atrás no tirábamos papeles al suelo por allí, nuestros mismos padres nos lo decían, y hubo una época en que los chiquitos iban con el papá o la mamá y le decían, no, eso no se tira al suelo. Se lo estaban enseñando en la escuela y digo, ¿cuándo desaprendimos para ser tan desordenados, ¿no? Con respecto a esto, por ejemplo. Es una cuestión cultural. Es cultural. Hoy estamos con la discusión del ciberespacio, la discusión de la tecnología, lo bueno de la tecnología, lo malo de la tecnología, pero nunca nos ponemos a pensar en la basura que genera esta tecnología. Sí. Si tenemos un celular que ya no usamos, ¿qué hacemos? Y lo tiramos. Se lo damos al nene para que juegue hasta que se dé cuenta y pida uno de verdad. Claro. Bueno, pero lamentablemente generamos muchísima basura y el problema que nosotros, y te lo hablo desde una repartición pública, que muchas veces la dificultad de hacernos o deshacernos de todo lo viejo que se produce con la tecnología, los equipos que ya no se pueden reciclar, los equipos que te queda como basura de lo que no se dona. ¿Cuántas veces vamos caminando por los contenedores y vemos un montón de carcasas de computadoras viejas, celulares, baterías? Hay un montón de cuestiones y creo yo que hay un montón de cuestiones. Si uno llama a un volquete en una obra de construcción, miramos y adentro hay computadora y todo el mundo aprovecha para tirar. Para tirar, claro. Tenemos una concepción errática de que la culpa siempre es del otro, miramos que el otro lo haga y nosotros no. Ahí
necesitamos aprender. Yo después de tener 50 años ya digo, tenemos que seguir aprendiendo y soy una generación que tal vez cuidamos o aprendimos a cuidar nuestro ambiente, pero lamentablemente casi siempre cuando uno pierde una conducta necesitamos 3 veces más para recuperarla. Un año en cambiar vamos a necesitar 3 años para aprender, digo. Claro. No estamos bien, digo, pero la responsabilidad es de cada uno de nosotros como ciudadanos, digo. Claro. El Estado tiene que controlarse y muchas veces tampoco estamos acostumbrados al premio y el castigo, hablando bien, ¿no? De lo que significa el castigo. Claro. Digo, uno no tiene represalia porque tire o porque cruce la calle por mitades, no por la senda peatonal, sino por la mitad de la cuadra, porque rompa un vidrio y salimos, o rompa algo un cesto de basura en lo público, una cartelería. También tenemos que pensar en y dimensionar también la gran crisis social que tenemos y la expulsión laboral que genera, por un lado la delincuencia, por el otro lado la gente que de buena manera va a cartonear o a cirugiar o a buscar, que no debería ser así, en los boletines de basura, y el Estado también está ausente en todo sentido. Digo, hay un montón de factores, yo creo que no es tan simple, es fácil decirlo, es muy difícil y complejo el abordaje, pero creo yo que tarde o temprano se tiene que abordar, se tiene que decir las cosas, subir un poquito la vara. Yo siempre digo, estamos acostumbrados a bajar la vara para cumplir el objetivo. Creo que tenemos que subir alto la vara, cosa que nunca alcancemos esos objetivos y trabajar a tratar de ver un objetivo inalcanzable, pero así vamos superando etapas para ese objetivo. Por mi parte, una pregunta más voy a hacer. El Centro de Asistencia a la Víctima y al Testigo del Delito es un ámbito también de la Defensoría del Pueblo, ¿cierto?, de Santa Fe. ¿Les llegó a ustedes un caso que tuvimos la semana pasada aquí en la ciudad de Funes? Una señora que, bueno, aparte de golpeada, fue echada a la calle de su casa, de su propia casa, si bien el terreno de la suegra la construyeron ella y su pareja, pero su pareja brilló por su ausencia. Y no intercedió ni para que no fuera golpeada ni para que no fuera echada a la casa con su hijita de 6 años. A la noche era ya, además, ¿no? Más allá del hecho que ya es grave. ¿Qué tiene que hacer la gente que está en esta situación? ¿Cómo llegarse a ustedes? Y si ustedes pueden, ¿qué es lo que pueden hacer a partir de la Defensoría del Pueblo? Bien, nosotros... La Defensoría del Pueblo tiene, como bien dijiste, el Centro de Asistencia a la Víctima y Testigo del Delito, que se llama el centro, hace 25 años que está creado por ley. Se trabaja justamente todos estos casos, se da asistencia, se da asesoramiento, se da contención, más allá de después el desenlace final. Claro. Y si termina en la justicia o no termina en la justicia. Claro. Nosotros siempre cuando está en la justicia tenemos limitado el acceso, porque nosotros lo que hacemos todo lo prejudicial, ¿no? Claro. Pero lo que sí decirle a la gente que se acerque a la Defensoría del Pueblo en Funes, en la localidad de Funes, nosotros tenemos un equipo de trabajo que también está relacionado también con la atención. Se atienden muchas personas que justamente víctimas de algún delito que se acerca. Ahí hay abogados, psicólogas que trabajan en la contención, y si dependiendo de la complejidad los equipos interdisciplinarios de la Defensoría del Pueblo, sea Rosario, porque lo tenemos cerca de Funes, claro, pero sea en Santa Fe, también hay centro de asistencia a la víctima en Rafaela, Reconquista, Venado Tuerto y Vera, que atienden con equipos interdisciplinarios específicamente estos casos, así como también una dimensionalidad de casos que también fueron producto y agravante de esta pandemia, ¿no? Claro. La violencia intrafamiliar fue tremenda, la violencia contra los niños, la violencia contra las personas adultas. Hubo un caso que muchas veces se estudia, se trabaja, pero tampoco se difunde tanto, porque también nosotros lo que tenemos que hacer es guardar la identidad de las personas víctimas por ley.
Entonces se trabaja y se trabaja mucho, hay muchísimo aumento de las cuestiones de violencia que tiene que ver con las cuestiones intrafamiliares, más allá de lo que uno ve en la calle. Claro. Pero las puertas están abiertas, solamente tienen que ingresando a la página de la Defensoría del Pueblo, de defensoriasantafe.gov.ar, ahí tienen todos los teléfonos, todos los mails, todo, justamente hay WhatsApp que los profesionales de la Defensoría se comunican personalmente con cada una de las personas que tengan un reclamo. Claro. Gabriel, otra de las aristas que tiene la Defensoría del Pueblo es la protección del consumidor. ¿Cuáles son los reclamos que más llegan a la Defensoría del Pueblo? No, los reclamos son variadísimos. A ver, tenemos cuestiones que tienen que ver con compra y venta de productos. Muchísimo, como dije recién, con el tema del efecto de la pandemia, que hemos virtualizado nuestras operaciones, hay muchísimos reclamos justamente con el tema de las operaciones que quedaron truncas o la falta de entrega de productos por las plataformas que son archiconocidas. También tenemos justamente a hoy, con el tema del auge de Billetera Santa Fe, también hay algunos reclamos que tienen que ver con diferentes módulos que tiene Billetera de Santa Fe, lo cual derivó a que nosotros tengamos una reunión con la provincia, con Defensa Consumidor, la Dirección de Defensa Consumidor de la provincia, y articularon un sitio web, una plataforma de denuncia a nivel nacional, justamente Defensoría del Consumidor Nacional. Hay un sitio que se ingresa para hacer las denuncias específicamente con lo que tiene que ver con billetera virtual, y después tenemos muchísimas denuncias y muchísimo trabajo con el tema de las estafas que tienen que ver con que se realizan a cuentas, vacío, entrega de muchas veces el cuento del tío, como comúnmente se llama, convencer a la gente para entreguen sus claves, sus tokens, y después personas que utilizan esos datos para hacer operaciones no consentidas, ¿no? Otra pregunta que se me desprende por allí para hacerle es si llegan reclamos por los servicios de internet. Sí, el reclamo depende de las operaciones, las operatorias de las empresas particulares que ofrecen el servicio. Sí, hay muchos reclamos por corte, sí por falta de conexión, sí por no tener la conexión adecuada. Hay un montón sí, también hasta por la zonificación que se tiene de la empresa prestataria. O sea, hablar de uno es un sinnúmero. Nosotros casi tenemos en Defensa Consumidor muchísimos reclamos y de una dimensionalidad y de una visibilidad es muy difícil. Tendríamos que hablar y dedicarnos un programa por cada caso particular, de cada tema en particular. Digo, estoy dando un panorama general, pero son muchísimos los reclamos que tenemos, y así es la intervención. Nosotros en cada caso particular se toma personalmente y se trata de trabajarlo en persona, con instructores, con abogados que son especialistas justamente en el derecho del consumidor. Y también, ya que hablamos antes de la ley, hay que darle un cambio a la ley de defensa del consumidor nacional. Nosotros estamos trabajando en una propuesta para hacer una nueva propuesta a la ley de defensa del consumidor, porque creo yo que se tenía oportunamente más con las empresas prestadoras de servicios, que piensen ustedes que ya hacen casi 25 años, con un esquema en la década del 90, 2000, totalmente distinto a la realidad que tenemos ahora, no ha superado la realidad. Los reclamos eran totalmente distintos, la ley, teóricamente reforma de Estado, no contempló un montón de cuestiones que hoy estamos padeciendo justamente con la vulnerabilidad que tiene el consumidor. Claro. Y esto tiene que ver con la cultura, como hablamos antes. La gente antes no reclamaba. Hoy se está dando cuenta que si no reclama, no puede tener soluciones a todos los reclamos y no puede tener soluciones a todos los problemas. Esto que le pregunto a lo mejor es para saber si disminuiría los reclamos o si le quitaría la posibilidad al consumidor de poder elegir.
Hace poco escuchamos al presidente Alberto Fernández hacer referencia sobre estatizar o hacer público el servicio de internet, por ejemplo, que tanto se viene hablando de este tema. ¿Esto beneficia al consumidor o le quita esa posibilidad de poder elegir? Porque hoy uno sabe, por ejemplo, acá nos pasa acá en Funes, claro, decimos, bueno, si queremos un servicio de buena calidad, sabemos qué empresa, no vamos a decir la empresa, pero sabemos qué empresa lo presta y lo presta bien, pero tenés que pagarlo, no es barato. Ahora, después tenés otra gama un poco más económica donde, como dicen en algunos casos, puede fallar. ¿Cuál es su opinión con respecto a esto? A ver, me corro de la función de defensor del pueblo y me pongo como docente de políticas públicas, que también lo soy, ¿no? Y trato de ser objetivo en este tema. Nosotros tenemos una concepción que lo público es gratuito. Y en realidad es una concepción errática, ¿no? Lo público tiene que ser gratuito para aquel que no puede acceder, pero también aquel que puede acceder debería cubrir ciertos gastos, ¿no? Ajá. ¿Por qué digo esto? También la discusión de salud pública, también tenemos una concepción errática de lo que es lo público. Que lo público siempre tiene que ser de excelencia, sí, siempre tendríamos que tener todos los servicios públicos de excelencia, que no los tenemos. Justamente, si es público y gratuito, alguien debe pagar por eso, la gratuidad, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que siempre yo pregono por los sistemas mixtos donde desde esta concepción, tal vez un poco que tiene que ver con el estado de bienestar bien entendido, es decir, el Estado debe brindar el mejor servicio público para aquel que no pueda acceder, pero también el mejor servicio público para aquel que pueda acceder y pagar por él, pero también tiene que tener el beneficio del servicio privado. O sea, hacer un mix. Yo creo que si empezamos a entender con esa lógica, seguramente vamos a avanzar. ¿Por qué? Porque el servicio público debería competir también con el servicio privado. Si lo vemos nosotros en servicios de salud, en servicios públicos en otras partes del mundo, los sistemas que funcionan así. Pero nuestra concepción que tenemos, lo público siempre tiene que ser gratis y exigimos siempre al Estado la gratuidad del servicio más allá que nosotros podamos pagarlo, es un error conceptual o filosófico que tenemos, que creo yo que debemos cambiar. Y estamos lejos de cambiarlo, ¿no? Claro. Porque, vuelvo a decir lo mismo, siempre es fácil bajar la varita para cumplir los objetivos y lo que tendríamos que entender como funcionarios y lo que tratamos de hacer dentro de la Defensoría del Pueblo, subir la varita o las expectativas bien altos para poder trabajar y tratar de alcanzarlas. Pero mi idea justamente, específicamente con esto, yo creo que tiene que haber un buen servicio público y también debería competir con el servicio privado. Claro. Sí, creo que es un buen análisis también a la hora de poder decir, bueno, hay mucha gente, a ver, estas frases a veces, y más de un alto mandatario como es el presidente de la nación, terminan preocupando porque no saben hacia dónde dispara la frase y dónde termina, ¿no? Porque decimos, bueno, ¿cuál va a ser el objetivo del gobierno? Si lanza esta frase y no explica a lo mejor hacia dónde va apuntado, porque claro, estimo que será los sectores más vulnerables, aquellos que no tienen conectividad, que quedaron alejados en este tiempo de la pandemia de las escuelas y de un montón de cosas que fue a través de la conectividad, pero también para aquellos que necesitamos de estos servicios para trabajar, sabemos que una conexión masiva a un sistema o a un sistema único traería colapso en el sistema, lo sabemos a esto, y nadie terminaría teniendo el servicio, estaríamos en la misma. Entonces empiezan esta suerte de preocupaciones, ¿no? Yo creo que casi siempre son anuncios que después hay que salir a explicarlo. Cuando hay que salir a explicar es un problema. Claro. Yo creo que lo que deberíamos hacer es pensar con un horizonte allá lejos, 2050, para dónde queremos ir, y a partir de ahí poner todo el eje en qué queremos. Vos bien decías el tema de la accesibilidad de acuerdo a la regionalidad. Nosotros tenemos Rosario, Santa Fe y las localidades grandes, Funes también, podemos decir que tenemos servicios, tenemos conectividad, pero si nos vamos a Naré, nos vamos a localidades
muy chiquitas y muy remotas, y si nos salimos del país, nos vamos al Chaco Profundo, o nos vamos bien al sur, seguramente vamos a tener problemas mucho mayores, porque uno siempre lo piensa desde atrás del escritorio, es fácil pensarlo desde atrás del escritorio. Y a lo mejor el problema lo resuelve un grupo de personas que son las que tienen acceso siempre a los medios de comunicación, siempre a la crítica. Tenemos que empezar a pensar aquel que no tiene nada que ver con la vulnerabilidad de la clase social que tenga, sino a la accesibilidad. Yo creo que esto es una cuestión, como vos bien dijiste, a tener la posibilidad de acceder o tener la posibilidad de optar. Si nosotros logramos que cada ciudadano argentino tenga la posibilidad de optar por un camino o por otro, seguramente comenzamos a transitar por otra lógica totalmente distinta, porque nosotros lo que no tenemos capacidad de opción. O sea, o es esto o es aquello. No tenemos que decir, no, puede ser esto, pero también tengo la opción de ser otra cosa. Digo, por ahí es el camino. Por eso yo decía antes que tenemos que empezar a cambiar la lógica de decir, yo me egresé siempre soy agradecido de poder ser egresado de una universidad pública, y estudié en la universidad pública, y si tendría que haber pagado tal vez por mi condición, siempre trabajé por cuanto no tendría acceso, pero siempre, más allá de que soy un agradecido de la educación pública, siempre dije ¿qué le puedo dar a la educación pública por haberme formado? Y seguramente no le doy o no le di nada por una cuestión de que tampoco se me exigía. Digo, y esto es lo que tenemos que empezar a cambiar. Claro. Digo, lo público nosotros lo tenemos concebido como tiene que ser gratis, me lo tienen que dar y de buena calidad. El tema es tratar de hacer un mix. El que no lo pueda pagar, que el Estado ponga todo para que esa persona lo tenga gratuito. Pero aquel que pueda tener acceso a pagar, por menos poco que sea, colaborar con el Estado debería ser. Digo, y ahí empezamos a cambiar esa lógica. Y después tener la opción de lo privado, que lo privado puede ser bueno, o malo, o regular, pero tener la opción. Digo, a nosotros nos falta capacidad de opciones. Digo, el día que nos demos cuenta que nosotros como ciudadanos tendríamos la posibilidad de optar, y que el Estado y que las leyes y las normas avalen al consumidor final, digo, vamos a empezar a cambiar la lógica, vamos a empezar a cambiar y transitar un camino totalmente distinto, pero tenemos justamente muchas veces estos cambios, todas las medidas y los cambios son antipáticos para uno y simpáticos para el otro. Digo, tenemos que no tratar siempre de ser condescendiente con el otro y ser simpático con el otro. A veces hay que tomar decisiones que no son simpáticas, pero las tenemos que tomar igual. Y creo que en la función, en el gobierno o como funcionarios tenemos que saber que también estar bajo las responsabilidades de decir las cosas que uno cree, pero también bregar y velar por eso. Claro. Noemí, no sé si quedaba algo más por allí. Sí, dije que no, pero viste que a mí siempre me parece algo más. Bueno, pero le sacamos un minutito más a Gabriel, que es tan gentil y aparte tiene tantas cosas para decir. Realmente nos está aportando tanto, no solo a nosotros, a la gente que está escuchando, ¿no? Y no quiero dejar pasar esto, porque además Gabriel va a estar diciendo dentro de un rato, ¿cómo no dijimos lo de los talleres virtuales gratuitos? Entonces vamos a decirlo, ¿no? Es mañana 11 de agosto a las 18 y me interesó el título: Discursos de odio, cómo enfrentarlos y no perder en el intento. Sí, nosotros como asumimos, nosotros asumimos la Defensoría del Pueblo, la responsabilidad de la Defensoría del Pueblo en la conducción hace apenas 2 semanas con Jorge Pérez del Norte, porque el defensor titular terminó el mandato. Claro. Y nosotros como adjunto asumimos, más allá que yo hace 20 años que soy empleado, o sea, fue la primera vez que, creo que lo conté otra vez, fue la primera vez que se nombra un defensor del pueblo que viene de carrera. Bueno, yo soy uno de carrera, para mí fue un orgullo y gratamente. Entonces, cambiar esto, decir, bueno, a ver, ¿qué tenemos para dar? Para dar a la comunidad y volver con la vieja lógica de a la comunidad hay que informarla. Esto es una serie de talleres, son 4 talleres, donde el primero, justamente el día de mañana a las 18 horas, se llama justamente
el discurso del odio, que tiene que ver con todo esto, con todo lo que estamos hablando. Si el presidente dice una cosa, está la otra mitad que dice otra totalmente contraria, sin evaluar. Si un funcionario dice algo, vienen los otros, y nos pasa en el día a día en las discusiones de casa también. Digo, y tenemos que empezar a pensar, tenemos que empezar a transitar. Este curso lo dan gente muy especializada que viene trabajando, que se llama Faro Digital, que trabajan en Justicia de la Nación, son profesionales técnicos que empezaron a trabajar justamente con el avance de la virtualidad y todo lo que la virtualidad genera también, y cuando lo pensamos también, no solamente como nosotros, sino cuando vemos a los niños, niñas y adolescentes en el acceso que tienen a Internet y el uso también que le dan a ese Internet, porque como dije antes, la virtualidad tiene cosas buenas, pero también tiene un costado negativo y un costado muy negativo de Internet profunda, donde no tenemos control, el Estado no tiene control, y creo yo que es hora de empezar a visibilizar, porque convengamos, si no visibilizamos estos temas, no se habla de ellos. El tema es empezar a crear conciencia, a crear cultura de que hay cosas que existen, que tal vez convivimos y no sabemos qué está pasando. Digo, esta es una buena práctica, son 4 talleres de distintos. Este es discurso del odio, después viene unos que tienen que ver con la accesibilidad que tienen nuestros jóvenes a Internet, el grooming, el phishing, todo lo que pasa en el mundo digital. Sí. Después también la desinformación, el tema de desinformación en las campañas, bueno, ahora tenemos campañas políticas, desinformación desde la campaña política a desinformación también, como hablamos recién, de defensa del consumidor también, las campañas y las propagandas falsas. Hay un montón de cuestiones que tratamos de hacer ejercicio de ciudadanía. Creo yo que este es un granito de arena que podemos aportar. Nosotros tenemos muchísimos profesionales, muchísimas cosas para decir, y específicamente en este curso UNICEF apoya esta tarea que hace el Faro Digital, así que nosotros estamos agradecidos de poder trabajar, volcar y difundir justamente esta temática que es tan importante. Y sí, de la Defensoría del Pueblo vamos a tener herramientas, concursos siempre gratuitos, como la atención es gratuita en la Defensoría del Pueblo, también toda la formación y capacitación que podamos darle a la ciudadanía va a ser siempre gratuita, y en ese camino estamos transitando. Aquí estoy viendo que, por ejemplo, dónde se pueden inscribir, ¿no es cierto? Y habla a través del portal Eventbrite. Sí. Y ponen, están ingresando al enlace para que la gente tenga idea. Esto es de la página de la Defensoría. Eso es una página específicamente de los cursos que se van a dar, que tiene que ver justamente con tecnología. Si no, ingresen, como dije anteriormente, a la página, al sitio web de la Defensoría Oficial, que es www.defensorsantafe.gov.ar, defensoriasantafe.gov.ar, y ahí pueden ingresar con un link y se inscriben, y aparte se va a invitar continuamente a todos los cursos abiertos y gratuitos para todos los que quieran participar, y aquel que necesite certificación o un certificado, se le dará el certificado correspondiente por haber realizado el curso. Claro, eso iba a preguntar, la importancia, porque dice se entregarán certificados de asistencia. No es solo conocer, el certificado para algo ha de ser. Sí, porque muchas personas, suponete, dar testimonio de la capacitación que se tiene. Perfecto, claro. Justamente le puede servir para un currículum, es como decir, bueno, acá estoy, soy esto, y he participado en todas estas situaciones. Muchas otras personas que también lo necesitan por la cuestión laboral. Claro. Justamente a lo mejor tendrá que cumplir cierta tarea. Bueno, realizado el curso, siempre es bueno tener un respaldo, y hasta en la memoria nuestra, ¿no? Claro. Uno que viene de formación académica y cursos y talleres y trabajo, muchas veces es bueno revisar todas las cosas que uno hizo a lo largo de la vida, y hasta a veces nos sorprendemos, de todas las cuestiones, y después tal vez somos producto de todo eso.
Gabriel, agradecerle por este tiempo que nos ha dedicado. Es muy interesante poder charlar, hablar de muchos temas que hacen a la actualidad también del día de hoy, y bueno, y también conocer el trabajo que se viene realizando desde allí precisamente, y que la gente conozca que existe este lugar también, y que es un lugar donde serán escuchados, serán atendidos, y bueno, eso es importante. Bueno, y a través suyo también agradecerle al licenciado Edgardo Glavinici, que nos hace el contacto con usted también. Bueno, muchísimas gracias, Noemí, Nicolás. Gracias. Y a disposición siempre, siempre. Salvo a veces que la función nos pasa por arriba, claro. Pero siempre estoy dispuesto a hablar con ustedes y con cualquier persona que se acerque a la Defensoría. Es un placer. Tenemos las puertas abiertas, así que... Es un placer poder charlar con usted. Le agradezco mucho este tiempo. Gracias. No, por favor, gracias a usted. Gracias. Allí pasaba charlando con nosotros el defensor adjunto del pueblo de la provincia de Santa Fe, el señor Gabriel Sabino, que bueno, obviamente hacía referencia a muchos temas de actualidad. No quería dejar pasar este tema de internet, porque es una frase que ha lanzado el presidente Alberto Fernández y que hoy está recorriendo diferentes portales, y que se presta a un análisis también, ¿no?, de lo que de hacia dónde va el gobierno. Lo ha explicado el licenciado Edgardo Glavini, lo ha explicado aquí el defensor del pueblo de una manera sutil, que creo que si la preguntaríamos a Moreno sería otra. Claro, sería otra, desde luego. Pero lo importante es que los funcionarios, exactamente como pasa con Gabriel, ¿no? Que sean funcionarios de carrera, porque conocen el lugar, conocen lo que pasa, lo que sucede, y conocen qué es lo que está faltando. Exacto. Así que bueno, hemos tenido una excelente conferencia. La verdad que sí, hemos sacado muchísima información, sí, y que bueno, tiene que ver con el accionar diario nuestro de cada día, y que está muy bueno también para que ustedes puedan informarse. Señoras, señores, 11 de la mañana, ¿por qué no pasa tan rápido ahora? 11 de la mañana en punto. Estábamos entretenidos. 11 de la mañana en punto.